¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adolfo Acosta y quiero en esta oportunidad compartir con ustedes un mensaje de la Biblia. En estos tiempos difíciles que estamos, quiero advertirles, yo no soy pastor, no soy ningún clérigo, ningún religioso, asisto sí a una iglesia, pero me ha sido necesario, pues en vista de toda esta apostasía que estamos viendo dentro de nuestras mismas iglesias, dentro de las iglesias donde asistimos, con nuestros mismos hermanos que amamos y queremos. Vemos cómo las falsas enseñanzas están cada vez tomando auge y entonces uno tiene que hacer algo, pues, y este video pues lo hago en respuesta a toda esa eh, promoción pues, y difusión de falsas enseñanzas que estamos viendo hoy en las iglesias y que esas enseñanzas trascienden pues, en el hogar, la familia y no es que es una falsa enseñanza nada más ni es un capricho mío querer denunciarlo aquí, no es por simple eh, incomodidad que yo sienta, además del celo que uno siente los verdaderos creyentes que estamos conforme a la Biblia, leemos la Biblia y sentimos que las enseñanzas que dan nuestros pastores, nuestros líderes, no están conforme a la Biblia. Eh, no es porque simplemente tenemos ese celo de Dios, es que esas enseñanzas van a traer sus consecuencias algún día, no solamente sobre la iglesia, sino sobre toda nuestra sociedad. Eh, y yo particularmente he dicho en otras ocasiones, quizás por otros videos, eh, sobre temas religiosos y espirituales, pues más que todo, he dicho pues que los principios morales descansan sobre principios bíblicos y espirituales. O sea, la moral que tiene una sociedad descansa sobre los principios bíblicos. Son los principios bíblicos los que nos enseñan, pues, principios morales y éticos. Viene de la obra del Espíritu Santo que todavía sigue aquí en esta tierra, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, es el Espíritu Santo, pues, el que de alguna manera obra en las personas, inclusive en los no creyentes, para influenciarles, pues, de alguna manera a qué cosas son buenas y qué cosas son malas. De alguna manera, el Espíritu Santo actúa en la conciencia de las personas. Y cuando el Espíritu Santo no está o cuando es blasfemado, las personas actúan sin ninguna conciencia y sin ninguna estandarización sobre qué es bueno y qué es malo. Entonces, la Biblia refleja ese estándar del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza, promueve pues un patrón de conducta, de ética, de principios, de valores, y que ahorita pues las personas y dentro de las iglesias, como lo he dicho ya, las personas piensan que estos principios y valores pueden ser cualquiera o son relativos o el hecho de que yo sienta algo que me dé una emoción, ya eso es parte de un valor que es genuino, legítimo, cristiano o bíblico. No importa que no lea la Biblia o que no esté de acuerdo con la Biblia, pero si yo lo siento y me emociona y me hace llorar, entonces eso que yo estoy diciendo o que estoy haciendo se convierte en un principio automáticamente. Entonces yo creo que es tiempo de que denunciemos pues estas cosas porque van a desembocar en un mal en nuestra sociedad. Ni siquiera es que, como lo he dicho, pues como lo dije anteriormente, es que me molesta que digan eso. No, no es eso. Es que molesta, por supuesto. No, los que somos creyentes y estamos apegados al texto bíblico, por supuesto que nos da celos, nos irrita pues escuchar estas cosas que escuchamos dentro de nuestras iglesias, conforme pues realmente a los tiempos de apostasía que están profetizados para este tiempo. Realmente se ha cumplido lo que la Biblia
ha profetizado, ¿no? Bien, entonces quería pues hablar sobre ese tema, y es bueno que le demos un título a este tema. Yo quiero hablar pues precisamente sobre esta tergiversación, esta adulteración de los principios, ¿no? Jesús lo recogió en un tema y habló sobre la blasfemia del Espíritu Santo, que vamos a verlo allí en Mateo 12. Entonces, Mateo 12, capítulo 12, allí quizás yo no lo voy a leer completo por honor al tiempo, ¿no? Ustedes lo pueden leer con calma allí, Mateo 12. Entonces, fíjense, allí dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muy bien, entonces hasta aquí la palabra de Dios. Es muy saludable leerla, ¿verdad? Completa. Entonces, Jesús, pues hermano, Jesús mismo advirtió de lo perjudicial, de lo prejuicioso y dañino que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo, Jesús lo ilustró de esa manera, ¿no? Dijo: cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre, o sea, contra él mismo. Ustedes, los que son cristianos o algunos que no son cristianos, habrán echado algún chiste alguna vez sobre Jesús, ¿verdad? Sobre María, los apóstoles, etcétera, Pablo, Pedro, el Padre Pedro en el cielo, que las llaves Hemos escuchado muchos chistes de eso, sobre todo cuando estábamos en el mundo y no teníamos este conocimiento, no teníamos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, y cometimos muchas faltas y blasfemias contra el Dios Santo, hermano. Pero el mismo Jesús dijo que esos pecados serían perdonados, que esos pecados
tenían perdón. Pero el pecado que no tiene perdón, Jesús lo ilustró. Fíjense lo fuerte que es esto. O sea, toda esa blasfemia que nosotros hicimos cuando andábamos en la ignorancia de nuestra mente, perdidos pues en el pecado, esas blasfemias que nosotros hicimos, que son graves, que a veces nos avergonzamos cuando nos acordamos de esas cosas, pero Dios las perdonó, hermano. Pero nos avergonzamos cuando recordamos esas cosas que hacíamos antes. Bueno, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, dijo Jesús, no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Así pues, si nosotros consideramos que esas ofensas que hacíamos contra el Hijo del Hombre, contra Cristo, contra el Padre, en nuestro tiempo atrás, cuando no teníamos este conocimiento de Dios y andábamos en nuestra ignorancia, si consideramos que esas ofensas eran graves y nos avergonzamos hoy, imagínese usted, y esas fueron perdonadas, pero imagínese usted cómo será la blasfemia entonces del Espíritu Santo, que no tiene perdón. Imagínese usted qué grave debe ser esa blasfemia. Si para nosotros fue grave las blasfemias anteriores, cuánto más grave representa esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿pero qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Jesús lo habló en dos dimensiones, podemos decirlo así, ¿no? Jesús habló allí en este pasaje de lo que realmente se considera una blasfemia contra el Espíritu Santo. Como ustedes pudieron escuchar allí en este pasaje, atrajeron a Jesús, pues un endemoniado, y sordo, mudo, etc. Entonces Jesús lo sanó y la gente quedó pues atónita, la gente quedó maravillada de ese milagro que Jesús había hecho. Y estos religiosos, fariseos, en su envidia, en su celo, en su odio a Jesucristo, porque estaba llamando la atención del pueblo, porque el pueblo se estaba yendo hacia Jesús y los estaba omitiendo a ellos, los estaba dejando a ellos por escuchar a Jesús. En ese celo, en esa envidia, ellos decían que el milagro había sido hecho por el príncipe de los demonios, o sea, por el mismo Satanás, en otras palabras. Y en cierto modo, nosotros entendemos en este tiempo que Satanás también hace milagros y echa demonios, claro que sí, pero en este caso, no era pues el contexto en que estaba hecho el milagro. Es verdad, los brujos también hacen, ¿verdad? Mucha gente van a los brujos y son sanados, y muchos endemoniados van a los brujos y le echan fuera el demonio. Claro, después les cae una cantidad peor, ¿no? O le venden el alma al diablo y es peor, pues. O sea, el diablo cuando hace algo, lo hace con consecuencias fatales, pues, desastrosas. Pero en el caso de Jesús, los milagros que ya Jesús había hecho, todas las cosas que Jesús había hecho, entonces, y estas personas querían de alguna manera tergiversar, cambiar, descalificar la naturaleza del milagro que había sido hecho en ese entonces, ese beneficio, ese bien que había sido hecho a esta persona sin ningún interés más que su salvación. Entonces, así pues, la esencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo, negar que algo pueda venir de Dios, siendo las evidencias abrumadoras.
eh, contundentes las evidencias de que este milagro había sido hecho de Dios, que la gente quedó maravillada. Allí no se le cobró a nadie como hacen hoy actualmente. A nadie se le pidió una ofrenda, o a nadie se le pidió que ahora era esclavo de esa denominación o de ese grupo donde había sido sanado, y entonces tenía que ahora que hacer lo que ese grupo le exigiera, como hoy hacen estos fariseos. No crean que los fariseos se acabaron. Los fariseos no se acabaron. Los fariseos están hoy en las iglesias, pastores y líderes. Estos son los fariseos, curas, clérigos, etcétera. Esos son los fariseos de este tiempo. No crean que nada más están en la iglesia católica como los evangélicos dicen. En las mismas iglesias evangélicas encontramos pues la misma esencia del fariseísmo. Cuando ven a alguien espiritual, quieren siempre descalificarlo y de alguna manera estigmatizarlo con algún icono negativo, alguna imagen dañina, de alguna manera compararlo con algo que es rechazado, que sea rechazado, que sea de carácter pues negativo. Entonces vemos este comportamiento todavía hoy en estas personas, ¿no? Pero sigamos en el pasaje allí. Jesús mismo ridiculiza, llama a los que dicen que la Biblia y la palabra o el evangelio no tiene nada que ver con el conocimiento o el razonamiento de la lógica. Jesús llama a ellos, oye, al sentido común, a la lógica. Oye, pero si Satanás está en contra de Satanás, ¿no? Si una casa está dividida en contra de sí misma, una casa quiere decir también un estado, un gobierno, un poder, está dividido contra sí mismo, entonces no va a permanecer. Es una locura. Si uno no amarra al hombre fuerte y para poder saquear su casa, es imposible que esa casa sea saqueada, pues. Entonces, ¿cómo va a permanecer Satanás si está dividido contra sí mismo? O sea, Satanás cuando hace algo, cuando hace un milagro, es porque él tiene otras malas intenciones, pero en el caso de Jesús, no. En el caso de Jesús sanó a muchas personas. Vete, tu fe te ha sanado. Jesús nunca le exigió que tenía que ahora ser esclavo de él. Jesús sí llamó a unos discípulos, ¿verdad? Se llamó a unos discípulos voluntariamente, por supuesto. Estos discípulos creyeron que su vida estaba mejor, estaba más llena estando con Jesús que estando sin Jesús, y siguieron a Jesús. Pero mucha gente, Jesús simplemente dijo: vete, tu fe te ha sanado, vete en paz. Ve al sacerdote y dile y ve y lleva la ofrenda conforme a lo que está escrito. Jesús nunca a nadie manipuló, a nadie le cobró los favores, ya sea en efectivo o en falsas lealtades, en compromiso engorroso para usar y manipular a esas personas. Jamás Jesús manipuló a nadie. Jesús le dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Si alguno quiere, tiene que tomar su cruz. Jesús le dijo a sus discípulos que ¿quién de ustedes, si va a edificar una torre, no primero piensa? Jesús jamás le dijo a sus discípulos: vengan conmigo porque tienen que venir conmigo a juro y aquí todo es maravilla. No, ustedes si vienen conmigo ya saben que van a ser crucificados, ya saben que lo que les espera es la muerte. Jesús a nadie le ofreció villas y castillos, paraísos, castillos en el aire. Jamás Jesús ofreció cosas así como las que estos fariseos modernos ofrecen a la gente. No le ofrecen a la gente llevar su cruz, no le dicen a la gente las advertencias que hay para ser discípulo de Cristo. Jesús le dijo: piénsenlo bien si quieren ser mi discípulo. Jesús jamás llamó a nadie engañar por engaño, a decirle: no, vengan a ser mi discípulo que son lo mejor, y después le dijo: bueno, van a ser crucificados, como hacen hoy las grandes congregaciones supuestas cristianas, ¿no? Que buscan hacer proselitos, como les da, bueno, igual que los fariseos, pues.
hacen prosélitos bajo engaño, recorren mar y tierra bajo engaño y después no quieren soltar a esa gente y los obligan y les imponen pues un falso cristianismo de esclavitud en actividades superfluas y carnales que no tienen nada que ver con el evangelio ni con la conducta cristiana o la vida cristiana que nosotros debemos vivir. No les enseñan que tienen que llevar esa cruz. Entonces Jesús a nadie engañó. Jesús fue muy claro. Jesús, su intención no es la misma de Satanás. De cuando Satanás quiere hacer algo, Satanás lo cobra con creces. Le hace un gravamen a todo lo que él hace, parecido a estas personas que sanan y entonces después quieren cobrar los favores, después persiguen y acosan a la gente que fueron sanadas en su iglesia y entonces, bueno, pues, y esas personas tienen que ser esclavos de ellos después. Entonces Jesús no actúa de esa manera. Jesús, cuando hizo su milagro, no lo hizo con malas intenciones. Entonces, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, de decir, de tan siquiera comparar los milagros que hacía Jesús con lo que puede hacer Belcebú, porque Belcebú es correcto, sí, es verdad, la gente va a los brujos a sanarse, a buscar que le hagan un milagro, un favor, algún trabajo. La gente hace eso normalmente, pero el diablo les cobra con creces, les cobra su salvación, les exige que renuncien a la salvación y a la posibilidad de que puedan recibir a Cristo como Salvador y puedan tener un lugar en los cielos. Les exige más bien que ellos firmen un contrato para estar en el infierno después por la eternidad, para que él no esté solo, ¿no? Eso es lo que hace Satanás. Satanás, cuando hace un milagro, lo hace de esta manera. Entonces, sí, Belcebú sí echa demonios, pero no es esta la forma, no es esta la comparación que se debe hacer. Entonces, Jesús pues confrontó la falta de sentido común, la incongruencia de decir algo semejante como que Jesús estaba echando ese demonio y que era Jesús mismo la representación de Satanás. Entonces seguimos con este pasaje aclarando esto, que Satanás también hace milagros, pero no es como la forma. Satanás, cuando hace un milagro, lo hace para edificarse él mismo, no lo hace para destruirse él mismo. Jesús no estaba haciendo un milagro para acabar con las personas y que las personas tuvieran un pacto, ni siquiera con él mismo. Ni siquiera con él mismo. Jesús siempre llamó a todos los que llamó por voluntad propia. A nadie manipuló, a nadie cargó con algo, con un compromiso de hacer algo que tenían que hacer algo. Jamás Jesús hace como estos modernos fariseos hacen hoy. Entonces aclaramos eso. Seguimos aquí. Dice Jesús después, pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera demonio, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oye, más claro, no canto un gallo. Si es por el Espíritu de Dios, si es que esa persona ha sido sanada y esa persona no se le está cobrando nada, ni se le está pidiendo nada, no viene del Espíritu de Dios estas sanidades. No es porque realmente hay un Dios actuando con la manera como Él actúa, beneficiando a las personas, trayéndole un beneficio contundente, claro, indudable, irrefutable, que la gente sí es un beneficio. Recibí sanidad, no pagué nada, ni tengo por qué hacer nada a nadie. Jesús sanó a los leprosos aquellos y aquellos se fueron corriendo. Jesús no les dijo, oye, pero ustedes se fueron. Sí, por supuesto que reclamó la actitud de esos 9 leprosos. Solamente uno se acercó, un extranjero se acercó a dar gracias, pero Jesús jamás cobró ningún favor, jamás Jesús. Entonces esto es para la gente, entiendan. Usted cuando va a una iglesia, usted no tiene ningún compromiso. Si la iglesia, el pastor o los líderes han hecho una obra de sanidad en usted, esa obra de sanidad no tienen por qué cobrársela.
no tienen por qué exigírsela. Más bien ellos tienen que hacer claramente, claro con usted, de que si quiere seguir en la iglesia, si quiere seguir a Jesucristo, debe entender de que hay un precio. Entonces seguimos, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios, cuando se hace por el Espíritu de Dios, hay una diferencia clara. Entonces vemos el reino de Dios que se está manifestando, vemos que se manifiesta el reino de Dios porque hay un milagro que se ha hecho de manera contundente, inequívoca, de que viene de arriba, que viene de Dios, de que no se ha hecho con ningún mal interés, con ninguna malicia, engaño por detrás, ¿ok? A escondidas se hace un favor para mucha gente, ¿verdad? Hacen favores o nos hacen favores, o a veces también en nuestra carnalidad, en nuestro propio pecado, queremos hacer favores a la gente con mira a en un futuro cobrárselo a las personas, ¿verdad? Nos ha pasado eso, yo creo que todos hemos vivido eso, ya sea que nos lo hayan hecho o ya sea que nosotros hayamos querido hacerlo, ¿no? Debemos entender que eso no es correcto, ¿ok? Entonces, cuando se hace algo por el Espíritu de Dios, se reconoce que es por el Espíritu de Dios. Y entonces entendemos que hay algo bueno que se está haciendo y que eso bueno es la manifestación del reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre? Ya esto, ¿verdad? Es una locura, ¿verdad? Pensar de que Satanás va a hacer un milagro sin cobrarle a nadie, que Satanás va a hacer un milagro, va a echar fuera un demonio y después va a dejar que ese demonio se vaya. No, si Satanás echa fuera un demonio es porque va a traer 7 peligrosos más, una legión más. Eso es lo que va a hacer Satanás. O le va a comprar a esa persona el alma. Ya le compró el alma a esa persona tranquilamente y esa alma está destinada a ir al infierno, pues. Entonces, a menos que se arrepienta de verdad y reconozca su pecado y pueda aceptar a Jesucristo como un Salvador. El que no es conmigo contra mí es muy claramente Jesús, ¿verdad? Allí lo ha dicho claramente en este preciso caso. Jesús en otro pasaje, Jesús habló, ¿verdad? El que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿verdad? Jesús habló en un pasaje acerca de esto, ¿no? Entonces, fíjense que la palabra de Dios hay que leerla en su contexto, ¿no? Los que dicen que la Biblia no tiene contexto y que los versículos se pueden leer como frases aisladas de su contexto. Imagínense usted lo que estamos enseñando en este tiempo y que yo leo un versículo de la Biblia. Hay gente que enseña, líderes que enseñan, bueno, fariseos, pues al fin. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos precisamente tergiversaban la palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice Jeremías 8:8 dice allí, ¿cómo decís vosotros? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los escribas cambiaban en mentira. Ellos no leían la palabra. Leían la palabra, pero para cambiar la mentira. Tal y cual como hacen estos fariseos modernos de hoy, ¿no? Entonces hay un pasaje, el que no es por nosotros, el que no es contra nosotros, que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿no? Y eso está, creo, en el libro de Lucas. En Lucas, vamos a buscarlo aquí en el buscador a ver si logramos. Ajá, aquí Lucas 9:49. Vamos allí a ver. Entonces Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros, ¿no? Entonces Jesús le contestó, ¿verdad? Jesús le contestó. Entonces respondiendo Juan dijo,
Maestro, Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ok, fíjense, ahí tenemos otro caso. Entonces, no es una contradicción. Fíjense que no es una contradicción. Aquí no se trata porque mucha gente piensa que lee las cosas aisladas, y aquí entendemos, aquí es uno de los pasajes muy claros que nos enseña que para leer la Biblia tenemos que buscar el contexto, ¿no? Entonces hay gente que dice que leer un versiculito es suficiente y bueno, y agarra un versiculito de un lado y otro versiculito de otro lado, agarran versiculitos de donde no hay, ¿no? Y los juntan y bueno, y por eso tienen lo que tienen, pues, lo que hacen los fariseos, pues agarrar pasajes fuera de su contexto, lo juntan para decir, para darle un falso sustento pseudoteológico a su enseñanza falsa, ¿no? Bueno, entonces aquí este pasaje nos muestra un claro ejemplo de que hay palabras, hay versículos, hay frases, expresiones de Jesucristo que debemos entenderlas dentro del contexto en que se ha dicho, porque esto pareciera contradecir lo que leímos anteriormente en Mateo 12, ¿no? El que no es conmigo es contra nosotros, y el que conmigo no recoge desparrama, pero aquí dice no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces yo tengo que entender, tengo que tener el discernimiento. Bueno, aquí ¿qué pasa? Aquí este señor estaba echando demonios en el nombre de Jesús. Y Juan está siguiendo, bueno, pero ese fuera demonio y no está con nosotros, y en tu nombre, y no está con nosotros, y no se reúne con nosotros, no viene a nuestra iglesia, a nuestro grupo, no es de nuestro grupo. Aquí nadie echa fuera demonios si no es de nuestro grupo. Aquí nadie predica aquí si no es de los nuestros, ¿no? Esto es lo que estaba reclamando Juan, ¿no? Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros, ese estaba echando demonios a favor de Jesús, ¿ok? ¿Está bien? Aunque también la Biblia nos muestra otro pasaje de unos que echaban también fuera demonios, ya en el libro de Hechos, allá en Efesios, que echaban demonios en el nombre de Pablo que predica Jesús, ¿no? El nombre de Jesús que predica Pablo, pero decían ellos, mira, te echo fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Pero ellos no conocían a Cristo, no sabemos que realmente estas personas querían hacer como otro movimiento, aparte querían de alguna manera rivalizar, ¿no? Entonces, pero este señor echaba demonios en el nombre de Jesús. Entonces Jesucristo le dijo que no se lo prohíban, el que no es contra nosotros, por nosotros es completamente distinto el contexto en que están estos fariseos descalificando a Jesús, diciéndoles que Jesús es un demonio y que por eso echa fuera los demonios. Entonces, muy distinto. Entonces, por tanto digo que todo pecado y blasfemia de los hombres les será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se les será perdonada. ¿Ok? Entonces, y Jesús termina aquí. ¿Está bien? Jesús termina aquí diciendo, ¿no? También hay una frase aquí, hay una frase aquí que no hemos tocado todavía, que es, ¿por quién la echan vuestros hijos? Si yo echo fuera los demonios por Beelzebub, ¿por quién la echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Jesús también ridiculizando, pues confrontando la falta de sentido común de estas personas, ¿no? Porque sus hijos sí echan los demonios, a los hijos de ellos sí, porque era muy común, pues el exorcismo es más viejo que, bueno, pues, tiene toda la vida, el hombre, la humanidad, siempre ha habido este oficio, el exorcismo. Hay personas siempre en todas las épocas, en todos los lugares geográficos del mundo, siempre hay personas que se dedican al exorcismo, ¿no? Es una práctica muy vieja, muy conocida. Entonces,
Jesús le dice, bueno, pero si yo los he hecho por Belcebú, bueno, entonces, ¿por quién los he hecho? Porque entonces, dígame usted, entonces, ¿quiénes sus hijos? ¿Por quiénes los echan? Entonces, seamos claros, pues, ¿no? O sea, no, seamos lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, seamos claros. Si yo echo fuera demonios por Belcebú, entonces, dígame sus hijos, entonces, ¿por quiénes? Los que practican, pues, el exorcismo. Entonces, ellos sí lo pueden practicar y ahí no hay que decirles nada, no hay que reclamarles nada, no hay que reprocharles nada a ellos, pero ellos sí pueden echar fuera demonios y no hay que decirles nada, porque a mí sí, que yo echo fuera demonios, a mí sí me tienen que reprochar, a mí sí me tienen que poner el ojo y decir que los demonios que yo he hecho son por Belcebú. Entonces ellos, sus hijos de ellos, los de ellos que echan fuera demonios, entonces, bueno, los van a acusar a ellos, porque entonces quedarían también ellos, aunque quedarían también ellos bajo la misma acusación que le hicieron a Jesús. Ellos van a ser vuestros jueces. ¿Por qué? Porque ellos también echan fuera demonios. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, entonces, bueno, sus hijos también están en peligro de echar fuera demonios por Belcebú. Sus hijos también estarían echando demonios por Belcebú. Entonces ellos, a quienes ustedes no están criticando, a ellos entonces ya van a ser, quedan expuestos al mismo juicio con que ustedes le están haciendo, y ellos van a ser los jueces de ustedes. Ellos son los que le van a reclamar a ustedes, no yo. Es lo que le está diciendo Jesús a esto. Muy buena la contesta de Jesús, ¿verdad? Es lo que entendemos, es lo que entendemos por el contexto, hermano, lo que está predicando allí. De todas maneras, ustedes pueden buscar comentarios acerca de esto, hermano. Hay comentarios buenos acerca de esto en internet. Hay unos comentarios muy buenos. Bueno, hay un señor, no me acuerdo cómo es su nombre, pero creo que es apellido Twite, o no sé si la agrupación se llama Twite, TWAI, que tiene muy buenos comentarios por internet. Allí pueden buscar, no necesariamente los comentarios por internet coinciden con lo que uno piensa, con lo que yo estoy diciendo acá, ¿ok? Pero ustedes también busquen por su cuenta, pues, qué significa esto, ¿ok? Bien, entonces Jesús termina, y termino yo también acá. O hacer el árbol bueno. Entonces, yo hablé de una dimensión, ¿verdad? La dimensión era que, la primera dimensión que hablé sobre la blasfemia del Espíritu Santo, la primera dimensión que hablé sobre la blasfemia del Espíritu Santo era que los fariseos negaban, pues, que Jesús hiciera un milagro por obra de Dios y la achacaban, pues, a una obra del diablo. Entonces, cuando la primera dimensión de la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando decimos que algo que es bueno, ¿ok?, le damos una apariencia de malo, lo tildamos, lo estigmatizamos como malo, ¿ok? La Biblia también nos advierte, ¿verdad?, en Isaías 5:20, hay de lo que los malos llaman bueno y a lo bueno malo, los que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, los que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, ¿no? La Biblia hace una advertencia también allí, tiene que ver mucho con ay, dice un ay, ¿no? Entonces ese ay significa un juicio implacable. Entonces el castigo contra la blasfemia del Espíritu Santo es un castigo implacable, ay, ¿verdad? Entonces esa es la primera dimensión, cuando algo que es bueno lo llamamos malo, ¿verdad? Pero también está lo contrario, cuando algo que es malo lo llamamos bueno, y esto es lo que está diciendo Jesús ahora terminando aquí. El milagro que hizo Jesús, un beneficio hecho a un hombre sin cobrarle nada, sin exigirle nada, fue tildado, fue clasificado como un milagro del diablo, como una obra de Satanás. Entonces, pero también viene lo contrario, vienen las obras de Satanás, también son calificadas como buenas, como obras de Dios, ¿no? Esta es la otra parte, el otro sentido, pues la contraparte de decir que Jesús
no hacía milagros sino por el diablo, ¿no? Entonces Jesús dice, generación de, o haced, perdón, dice aquí el 33, o haced, dice el verso 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Entonces nos llama otra vez al sentido común, a la lógica. O el fruto es bueno y el árbol es bueno, o el fruto es malo y el árbol es malo. Pero un árbol malo no puede dar fruto bueno. Una zarza no puede dar higo. ¿Okay? Y un higo no puede dar abrojo, ¿no? Entonces, en otros, digamos, en otros evangelios, creo que se usa una frase como esa, ¿no? Entonces, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Entonces aquí está la contrapartida, ¿verdad? O sea, yo también puedo, además de calificar, de señalar lo malo como bueno, también puedo agarrar lo malo y señalarlo como bueno. Entonces, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿No? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es una ley, ¿no? Es una ley. De la abundancia del corazón debiera hablar la boca, ¿verdad? Normalmente las personas, fíjense, aquí hay una enseñanza muy profunda, ¿ok? Pongan atención, una enseñanza muy profunda. Por lo general tú hablas y tú te expresas según lo que tú sientes en tu corazón. Eso es lo normal. ¿Verdad? Yo puedo ser malo, fíjense la esencia de esta enseñanza, de este pasaje. Yo puedo ser malo, pero si yo manifiesto mi maldad con mi boca y mis actitudes, ¿verdad? Eso es normal. Yo tengo compón, yo tengo arreglo, yo tengo perdón. Hay personas que son malas y manifiestan su maldad. Y les es clara su maldad, no hay que buscarla, no está escondida. Pero hay personas que su maldad la solapan en bondad, en apariencia de piedad. El mismo apóstol Pablo, allá en 2 Timoteo capítulo 3, hace una advertencia. También ha de saber esto, Timoteo, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, perversos, avaros, blasfemios, desobedientes a los padres, infatuados, intemperantes, amadores de los deleites más que de Dios, desobedientes a los padres, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, estos no tienen remedio. Es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Estas personas no tienen remedio. Personas que son malas, pero disfrazan su maldad con acciones aparentemente buenas. Entonces Jesús quedó sorprendido, ¿no?, de cómo estas personas, generación de víboras los llamó. Estas personas no tienen perdón. A estas personas no fue la que Jesús les dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Algunos toman palabras que Jesús dijo en la cruz para decir que Jesús perdonó a los fariseos y a todo el mundo, y Jesús era puro perdón. Cuando Jesús dice en esa ocasión, perdónanos porque no saben lo que hacen, se refería a los que lo crucificaron, nadie más, pero no se refería a los fariseos. Jesús estaba claro, generación de víboras. Jesús describió completamente en un pasaje en Mateo 23, que ustedes también lo pueden leer allí con calma, en el mismo libro de Evangelio de Mateo. En el 23 Jesús escribió toda una larga lista del juicio que vendían sobre los fariseos, ¿no? Y allí Jesús condenó a los fariseos, no les dio ni una posibilidad de salvación, ¿verdad? Arrancan el cielo y no dejan que otros, ni entran ellos ni dejan a otros entrar, ¿no? Jesús fue claro con los fariseos, no dándoles ni la posibilidad de que algún día pudieran arrepentirse, porque estas personas, cuando se dedican
a disfrazar su pecado con apariencia de bondad, esta persona no tiene remedio. Un ejemplo claro también nos lo muestra la Biblia en Judas. ¿Qué hacía Judas? Judas es un ejemplo precisamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que Judas se arrepintió de lo que él hizo, le dolió, él mismo pues se sintió mal, ¿okay? Se sintió mal él de lo que había hecho, pues. Pero eso no quiere decir que recibió perdón, que estaba arrepentido, para nada. Una persona que blasfemia contra el Espíritu Santo jamás podrá tener perdón. ¿Qué hacía Judas? Judas robaba. ¿Ya? Dice que robaba, extraía de la bolsa, porque él era el tesorero. Y dice más adelante en los libros de los Hechos que compró una heredad con ese libro, con ese dinero, compró una heredad. Imagínense usted, o sea que no era un poquito de dinero, no era un pesito que robaba, no eran 100 pesos, 1000 pesos, no, robaba, pero en gran cantidad porque le alcanzó hasta para comprar una heredad, imagínese usted, ¿no? ¿Y qué hacía Judas? ¿Qué pasó cuando vino aquella mujer y vino con un perfume de alabastro que costaba el sueldo de un año? Dice porque costaba 300 denarios, o sea, el sueldo prácticamente de un año. ¿Cuánto gana usted en el año? Y allá no se ganaba sueldo mínimo, ¿no? Un denario, 300 denarios. Podríamos decir que era el sueldo mínimo, pero fíjate, imagínese, compárelo con un sueldo mínimo hoy, multiplíquelo por 12 meses, el sueldo de un año. Y esta señora agarró ese perfume y lo derramó en Jesús. ¿Y qué dijo Judas? Oye, ¿ves? Pero qué falta de conciencia de Jesús. Si esto Jesús hubiera evitado, no dice así exactamente, pero más o menos lo que quiso decir Judas, ¿no? Si Jesús hubiera tenido un poquito de conciencia y hubiera evitado que ese perfume se derramara y lo hubieran vendido y se hubiera dado a los pobres. Tengan cuidado con esa gente que habla mucho de los pobres, ¿no? Tengan cuidado con esa gente que hablan, que aman a los pobres, que van a ayudar a los pobres. Tengan cuidado, es el mejor disfraz de oveja que le queda a cada lobo, ese mensaje de los pobres. Jamás Jesús habló ni obligó a sus discípulos, ni le dijo a sus discípulos que había que amar a los pobres, que había que hacerle bien a los pobres. Le dijo Jesús a sus discípulos: a los pobres los tendréis en todo momento, más a mí no me tendréis. Le podéis hacer bien cuando quieran, si es que quieren hacerle bien, si es que tan buenos son ustedes, ¿no? Jamás Jesús le dijo a sus discípulos que como distinción de discípulo, de seguidor de él, había que hacerle bien a los pobres y había que hacer pues toda esa bulla y toda esa parafernalia y circo que hacen muchos fariseos hoy, tanto de las iglesias cristianas como del mundo, inclusive de los falsos filántropos allí que se escudan toda su maldad, todo su engaño, toda su inmundicia, su pedofilia, su homosexualidad, su promiscuidad que tienen, la disfrazan con todas esas obras falsas de piedad que hacen. Entonces, y esconden su pecado y quedan bien delante de la gente, y la gente los aplaude y los acepta. Allí en Venezuela tuvimos un presidente que siempre su lenguaje era los pobres. Resulta que su familia se enriqueció, las familias más ricas del mundo son la familia Chávez, imagínate tú, los más millonarios del mundo. Y todavía la gente los adora y los venera. ¿Por qué no? Porque aman a los pobres. Entonces, bueno, igualito que Judas, pues. El mismo Juan, en ese pasaje, eso está escrito en Juan, creo que capítulo 13, si no mal recuerdo. Allí el mismo Juan dice, pero no era que él se cuidara de los pobres, sino que extraía. No era que él se cuidara. Así, igualito a estos hoy, hablan de los pobres, pero no es que ellos se cuidan de los pobres, sino que ellos agarran ese mensaje para lograr llegar a lugares altos de eminencia, de poder, y allí tener acceso pues al dinero y robar y a enriquecer a los suyos, a los de ellos, hablando de los pobres, ¿no? Bueno, ahí está Venezuela, más empobrecida que nunca. Ahí está la realidad, ahí está la verdad, la purita verdad.
La verdad no se puede esconder, amigo. Ahí está la verdad. Y ahí siguen, pues en Venezuela, la mayoría de la población apoyando a ese movimiento a favor de los pobres, ¿no? Sigan así, pues. Entonces, ahí vemos, pues. Entonces, esto es peligroso. Entonces, allí Jesús claramente está diciendo lo peligroso que es esconder. Entonces, tenga cuidado con esas personas, tengamos cuidado con esas personas. Usted, mi amigo o amiga, que me escucha, que estoy seguro que ha visto personas así. Aquí está un pasaje claramente que nos ayuda a discernir y a saber, pues, y a tratar, es darles el trato que esas personas merecen, ¿ok? No se les puede tener misericordia a esas personas, ¿ok? No están, eso no son las personas ni son el enemigo que habla Mateo 5, que es otro pasaje que agarran los fariseos modernos de hoy para tergiversarlo y decir que el enemigo son los delincuentes, el vecino que me echa la basura, el vecino que hace toda clase de exceso, de abuso, de que pone música a todo volumen y dice yo tengo que tratarlo bien y llamarlo. Cuidado. El vecino hace eso, yo tengo que denunciar, primero confrontarlo y luego si no recapacita, bueno, denunciarlo a las autoridades respectivas, ¿no? Entonces allí tenemos un pasaje muy pertinente pues a la enseñanza, a las cosas que estamos viendo en este tiempo, aún dentro de nuestras iglesias cristianas. Increíble estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el hombre, bueno, del buen tesoro de su corazón saca cosas y el hombre malo del mal tesoro. Eso es lo que hace una persona. Cuando alguien es malo y no puede esconder su maldad, esa persona tiene compón. Es digna de misericordia. ¿Por qué? Porque manifiesta lo que es, manifiesta su sentimiento, manifiesta su envidia de repente. De manera inocente manifiesta su envidia, manifiesta su desagrado, manifiesta su odio. Por ese sí usted puede orar, por esa persona. Mire, no hay una bendición más grande que tener un enemigo declarado. Usted debe orar por esa persona. Sabe que sí es peligroso tener un amigo que no es su amigo, sino es su enemigo escondido. Eso sí es peligroso. Como dice un dicho por ahí popular, Dios líbrame de la hierba mala que de la buena me libro yo. Pero líbrame de la hierba buena que de la mala me libro yo. Así hay un dicho por ahí, ¿no? Un dicho popular muy sabio, ¿no? Entonces, estas personas, pues hermanos, que de manera escondida, también el salmista en el Salmo 55, también ahí el salmista dice, ¿verdad? Porque no se levantó contra mí mi enemigo, ¿verdad? El que me aborrecía, por lo cual yo me hubiera escondido de él, me hubiera apartado, sino tú, mi amigo, mi íntimo, que juntos compartíamos los secretos en la casa de Dios. Imagínate tú, o sea, mis hermanos cristianos, imagínate tú. Hasta mi hermano cristiano puede actuar de esa manera en la iglesia. Y ahí declara pues toda una serie de juicios. Entonces hace claramente una diferencia entre lo que es un enemigo realmente declarado y lo que es un enemigo falso que está escondido, ¿no? Entonces ella hace toda una declaración de juicio contra esas personas, ¿verdad? Sea muerto, sea acabado, sea destruido. Bueno, ahí hace el salmista con toda la autoridad y la justificación que merece contra esas personas, ¿no? Tal como Jesús lo dice claramente aquí en este pasaje, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces, cuidado con esas personas, cuidado usted, mi amigo, si usted está cayendo en algo así, de esconder su pecado bajo una forma de religiosidad, esconderse con la religión, practicar falsas obras de justicia de la carne, de ayuda a los pobres y cosas de esas con los indigentes y bromas para ocultar usted su pecado de fornicación, de robo, de lascivia. Cuidado, tengamos cuidado con esas personas también que conocemos, que sabemos que están en esa situación y entonces en lugar de arrepentirse, vienen a esconder su pecado en las iglesias y entonces quieren hacerse maestros de los demás y quieren tomar la palabra tomar la palabra, algunos versículos fuera de su contexto para regañar, para restar, para
exhortar y reprender a las personas, a los santos de Dios, a las personas inocentes que están ahí en la iglesia y que no se dan cuenta de que estas personas lo que son unos manipuladores. Entonces tengan cuidado, mis hermanos. Entonces, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, lo que no venga del corazón, cuidado. No hable de lo que no venga del corazón. Es preferible que usted hable algo malo y lo hable del corazón, y no que usted hable algo ocioso que no viene del corazón. De toda palabra ociosa daremos cuenta, hermano. De toda palabra que no se venga de nuestro corazón, sea buena o sea mala, daremos cuenta, hermano. Porque es preferible que saquemos todo lo que sea de nuestro corazón, sea bueno o sea malo, y no que hablemos algo que no venga a nuestro corazón, porque de eso daremos cuenta a Dios. Porque por tus palabras pues serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces las palabras que vienen del corazón, hermano, ya sean malos o sean buenos, por eso vamos a ser justificados, hermano. El que no conoce a Dios, pero conoce su maldad y hace su maldad y declara su maldad y hace manifiesta su maldad, puede arrepentirse, puede pedirle a Dios perdón y Dios le va a perdonar. Entonces los fariseos no tenían pues ningún deseo de arrepentirse. Ellos cambiaban la palabra de Dios. Ellos lo que hablaban de su corazón, cosas malas. Ellos no tenían realmente un arrepentimiento. Jesús criticó a los fariseos porque ellos hacían mandamientos, tenían mandamientos que estaban por encima de la ley. Ellos con sus mandamientos de hombre, su temor de mí, dice, no es más que un temor, mandamientos de hombre que les han sido enseñados. Y entonces con sus mandamientos, ellos más bien de alguna manera anulaban la palabra de Dios. O sea, estaban por encima de sus mandamientos humanos, tal como estos fariseos hoy, pues que no leen la Biblia, no les gusta leer la Biblia, entonces inventan mandamientos de hombres, sacan versículos fuera de su contexto para que esos mandamientos de hombres de ellos tengan un falso sustento teológico y esclavizan a la gente en eso, en esas obras y actividades y locuras que se les ocurre, pues, a través de falsos mandamientos, tal como hacían los fariseos, pues, invalidaban la palabra de Dios, invalidaban, ama a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, con aquello que decían es corbán, o sea, todo lo que yo dé a Dios, todo lo que sea de mi padre y mi madre lo dé a la ofrenda. Fíjense ustedes cómo hacen esto, o sea, desviaban el beneficio, la honra que ellos tenían que honrar a sus padres. Normalmente los padres debían ser honrados. Cuando dice la Biblia honra a tu padre y tu madre, quiere decir que los sostengas, que los sustentes, que cuando ya tus padres estén viejos y ya no puedan producir por su cuenta, tu deber es honrarlos, tu deber es darle la mantención a esos padres y a madre, ¿ok? Ese es tu deber, honrar a esas personas, esos que han sido verdaderos padres, porque tampoco vamos a honrar personas que jamás han sido padres, que se fueron, dejaron el hogar. Cuidado, eso no son, cuidado, usted no tiene ningún compromiso con esas personas. Tengan cuidado, porque padres que no jamás se encargaron de sus hijos, ni se esforzaron por sus hijos, por mantener a sus hijos, por alimentar a sus hijos, sino que fueron una carga más bien para dañar a sus hijos, golpearlos, violarlos hasta a veces inclusive. Cuidado, usted no tiene ningún compromiso con esa gente, ¿sí? Tenga cuidado. Aquí estamos hablando de padres que cumplieron su función de padre. Honra a tu padre y tu madre que hizo función de padre y función de madre. Entonces un padre que queda ya a expensa de su vejez, que no pueden sostenerse, honrar a tu padre y tu madre significa que tú tienes que dar la manutención a esos padres y a esa madre. Eso es lo que significa ponerte de acuerdo con tus demás hermanos, ¿verdad? Para sostener a esos padres que tanto lucharon por ti. ¿Qué hacían los fariseos? Decían que lo que era del padre y la madre, ellos lo daban como ofrenda. Y eso era una expresión que decían, es corbán. Y entonces sacaban lo que era de
de los padres y lo daban como ofrenda y dejaban a los padres, dejaban de honrar a los padres y a la madre, imagínese usted, y lo daban como ofrenda a Dios. Eso es lo que hacían. Eso está escrito también allí en Mateo. No me acuerdo si es Mateo, no me acuerdo qué capítulo de Mateo es, si es Mateo 15. Ok, Corbán. Vamos a buscarlo aquí en el buscador. Vamos a buscarlo aquí en el buscador. Es Corbán aquí de Bible Getaway. Es Corbán. Vamos a ver dónde aparece eso. Vamos a separarlo. Es Corbán. Vamos a ver si el separado no los acepta. Si aquí dice, ¿verdad? Marcos 7:11 está esto. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo lo que pudiera ayudarte. O sea, lo que era, o sea, le decían a los padres, es Corbán, no, este dinero ya no es tuyo, se lo voy a entregar como ofrenda. Y entonces desviaban lo que era para mantenimiento, manutención de sus padres, para dar a ellos una ofrenda a su sistema pues religioso, su maquinaria religiosa, mantenerla de alguna manera, sus movimientos religiosos y todas sus locuras religiosas, tal como hacen hoy estos fariseos, hermano. Impiden que tú honres a tus hijos, a tus padres, por darles el dinero a ellos, ¿no? O por darles el tiempo a tus hijos. Algunos obligan que los padres tienen que dejar a los hijos abandonados en el hogar solo para ir a la iglesia, por ejemplo, y dejar de atender a los hijos. Entonces, bueno, mandamientos de hombres, gracias, porque para ellos servirle a Dios es estar en la iglesia de pata y cabeza, oír cada locura que está fuera porque no leen la Biblia. Entonces, tengan cuidado pues con estas cosas que estamos escuchando en este tiempo. Los fariseos no estaban buscando la palabra de Dios, ellos tergiversaban. Jesús los acusó a ellos de que su temor de Dios no era más que mandamientos de hombres. Jesús varias veces les confrontó de que ellos tergiversaban, y como leímos en Jeremías, ¿verdad? Ellos dicen que son sabios en la palabra de Dios, pero no, la han tergiversado. La pluma mentirosa de los fariseos, de los escribas, la ha tergiversado, decía Jeremías, igual que hacen hoy estos fariseos modernos, tergiversan la Biblia misma para decir que la Biblia no hay que leerla. Imagínate tú, que cuando tú lees la Biblia, tú eres un fariseo, imagínate tú. Entonces, todas esas enseñanzas, hermano, completamente tergiversada, hermano, que blasfemian, o sea, decir, hermano, que la Biblia es malo, que leer la Biblia es malo, que leer la Biblia es ser un fariseo, ya eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque estamos diciendo que algo bueno es malo, imagínate tú. Entonces corremos el peligro, y esta es la advertencia que quería hacerles pues en este tiempo, de todas estas cosas que estamos viviendo peligrosas en este tiempo en las iglesias mismas nuestra. Muchas gracias por esta oportunidad. Que Dios les bendiga.